días a todos los asistentes en el auditorio y a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Bienvenidos a la charla magistral del día de hoy. Los dejamos con un exponente. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ivonne Kudri, soy abogada de Protección Médico Integral, una firma especializada en la defensa de los profesionales de la salud. Y el día de hoy me he sido invitada aquí por el Hospital La Samaritana para hablar de consentimiento informado. Vamos a analizar unos casos específicos sobre lo que es, los temas más álgidos sobre consentimiento informado, para que ustedes sepan exactamente en qué está la jurisprudencia tanto del Tribunal de Ética Médica como la de las altas cortes en este momento en el país. En ese orden de ideas y como a manera de introducción, yo les quería contar cuáles son las principales causas que nosotros en la empresa hemos identificado por qué los están demandando a ustedes, los profesionales de la salud. Primero, tenemos un sistema de seguridad social en el cual si el sistema falla, el único que da la cara es el médico. Finalmente, la única persona que está hablando con el paciente es el médico, el que le está dando las razones, o incluso la enfermera o el otro profesional de la salud, el que sea. Le está dando a él la cara y él le está informando el por qué de pronto no se le puede suministrar una determinada atención. Entonces, el paciente coge a ese profesional de la salud como el único responsable de por qué a él no le suministraron esa atención. Tengo el caso del Tribunal de Ética Médica del Tolima, donde yo defendí una rural en la cual ella estaba pues atendiendo en un pueblito alejado de Ibagué a una materna. La materna llegó con un dolor y con sangrado. Ella le hace una fetocardia, resultó no satisfactoria. Entonces empieza a llamar a Ibagué. Ibagué se demora 4 horas en contestarle, en decirle que efectivamente no tienen camas, que están colapsados y que busque otro centro de referencia. Ella intenta Girardot tampoco, Facatativá tampoco, Bogotá lo acepta todo, Bogotá aceptó. La mandan a Bogotá, la señora es reacia a que la manden a Bogotá porque finalmente ella no tiene a nadie acá y está muy lejos y todo lo demás. Ya la médico le informa que ya está en riesgo su salud y la salud del bebé y en ese orden de ideas tiene que aceptar. Cuando llega aquí a Bogotá, pasaron 18 horas desde que esa señora ingresó al puesto de salud y que efectivamente fue remitida y llegó aquí a Bogotá. 18 horas después ese bebé ya estaba muerto. La queja del tribunal, de la mamá en el Tribunal de Ética Médica, especificaba que la médico no me remitió a tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, el magistrado hace un estudio juicioso de exactamente cuáles fueron los actos desplegados por la médico y concluye que hubo una falla en el sistema, que la médico hizo lo humanamente posible para atender a esa señora, que le suministraran una atención en salud, que no fue posible hacerlo a tiempo, pero no es culpa de la médico, es culpa de un sistema. Y que en ese orden de ideas, por primera vez en un fallo de Tribunal de Ética Médica veo que solicita oficiar a la Superintendencia Nacional de Salud para que investiguen dónde estuvo la falla en ese sistema. Exoneró a la médico y obviamente pues mandó oficiar a esa investigación. Pacientes informados y conocedores de sus derechos, doctores, me dicen los médicos, no, doctor, es que se me sentó al frente y me dijo, Wikipedia me dijo que yo tenía tal cosa. Y en ese orden de ideas me tienen que mandar ese examen de laboratorio y estos medicamentos. Si no lo hacen, le ponen la queja. Ese círculo de información, obviamente ha avanzado muchísimo la tecnología y es muy importante para incluso ustedes en un momento dado atender una urgencia. Pero también esa misma información llega a personas que no tienen los conocimientos suficientes y pueden llegar a generar para ustedes una contingencia legal. Pensar que las demandas contra los médicos son un muy buen negocio económico, sí, desafortunadamente todavía está en la sociedad la creencia que ustedes los médicos ganan bueno. Eso pues no es del todo cierto. También ustedes tienen obligaciones, trabajan muy duro para lograr lo que tienen que lograr.
Y el hecho de que en este momento demandas de responsabilidad médica, la más barata que yo he visto, estén alrededor de 600 y 700 millones, hace que efectivamente eso sea un negocio para, por ejemplo, mis colegas bastante lucrativo. Carencia de recursos, lo van a ver ustedes muchísimo, hospitales públicos o en su servicio social obligatorio cuando salgan, o en zonas rurales aportadas, hay médicos que me dicen, doctora, tengo una camilla, tengo un escritorio, tengo un guante, no tengo el otro, a veces tengo suero, a veces no. De esa manera tienen que ustedes entrar a trabajar y esa carencia de recursos puede llegar a afectarlos generándoles contingencias legales como tal. Multiplicidad de turnos y horarios de trabajo. Aquí en Bogotá pues hay muchísimos médicos, en las grandes capitales hay médicos de sobra, pero en las zonas rurales, por ejemplo, si ustedes van a hacer servicio social obligatorio, van a ver que a veces son el único médico en cientos de kilómetros a la redonda. Ustedes tienen que atender esa necesidad de salud de esa población. Ustedes son humanos, se pueden cansar y pueden llegar a cometer errores. Periodismo amarillista. ¿Quién no ha visto Séptimo Día, City TV, en las cuales sacrifican a los profesionales de la salud por los errores? En ese orden de ideas, además, simplemente, yo siempre he dicho que es una pelea totalmente injusta, le escuchan al paciente y todo lo que él tenga que decir, así no sea cierto. Y el médico, obviamente, por guardar una reserva del acto médico y de historia clínica, muchas veces no se puede defender en medios como se debería defender. Aunado a eso tenemos estos textos que se venden fácilmente en Panamericana, guía práctica para demandar un cirujano plástico o guía práctica para demandar un hospital, una EPS. 28,000 pesos y es un libro que efectivamente después de leer eso, yo considero que yo puedo demandar a un médico porque no me gustó la cicatriz que me dejó. Esa es básicamente la conclusión a la que uno llega. Entonces, estos textos ayudan a que efectivamente las demandas contra ustedes cada vez sean más y más. Como caso de consentimiento informado, este es un caso de una paciente que fue tratada en Medellín, Juana, nombre ficticio. Es ingresada al programa de cirugía ginecológica electiva en un hospital en Río Negro, Antioquia, el 2 de mayo del 2012 y se programa para una recepción de pólipo endocervical y endometrial. ¿Qué pasó con esta señora? Esa señora efectivamente pues le hacen unos exámenes de laboratorio, hay un ginecólogo que se encarga de realizarle o de mandarle, ordenarle esos exámenes paraclínicos y decirle, usted necesita que nosotros le saquemos lo que usted le encontramos allá adentro. ¿Cómo funciona el servicio de ginecología en ese hospital? Muchas veces el ginecólogo que ve a la paciente no es el ginecólogo que la opera. Entonces, el ginecólogo que la ve en ese momento y le dice que necesita la operación es que le informa riesgos y complicaciones y le hace firmar un consentimiento informado. Posteriormente llega el día de la cirugía y puede que efectivamente le toque con el ginecólogo que le tocó, que la diagnosticó, o le toque con otro ginecólogo. Más adelante miremos esos consentimientos informados de este caso. ¿Qué es un acto médico? Como tal, en este momento hay varias teorías dentro de lo que es responsabilidad médica y la contractualista dice que el acto médico es una declaración de voluntad en donde una persona capaz emite un consentimiento a través de una información completa dada a él. Entonces, en ese orden de ideas hay un objeto y una causa lícitas. En este momento, y como les había comentado antes, nunca antes había visto tal número de reclamaciones legales contra los profesionales de la salud, porque aunque la tecnología en ese momento ayuda a desarrollar a ustedes de una mejor manera la profesión, también se incurre muchas veces en esa falta de información con el paciente sobre los riesgos y complicaciones de los procedimientos que hacen que efectivamente los lleguen a demandar posteriormente. ¿Qué es consentimiento informado? El consentimiento es un procedimiento
por el cual a mí como paciente, que debo ser una persona totalmente capaz de comprender la información que me están dando, puedo emitir una aceptación de un tratamiento, de un diagnóstico, un tratamiento y un diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la enfermedad. Si yo no soy capaz de entender eso, no tengo la información suficiente o se me ocultó de alguna manera información sobre mi tratamiento, se considera por parte de la ley que ese consentimiento está viciado y por lo tanto no pueden desarrollar ese acto médico. Si lo desarrollaron, puede estar viciado. ¿Listo? En este momento, la ley determina que si ustedes no tienen consentimiento del paciente, no pueden ejercer acto médico alguno sobre él. ¿Cuáles son los componentes del consentimiento informado? Capacidad, la posesión del derecho, la libertad, una información adecuada, causa o motivo del acto, documento y la reversibilidad. Vamos a ver cada uno de estos. La capacidad. La persona, el paciente que está dando el consentimiento tiene que estar en uso completo de sus facultades mentales. La ley establece que hay unas personas que no pueden dar consentimiento ellas mismas. En ese caso son las de los impúberes, dementes, sordomudos y quienes no pueden darse a entender por escrito. El Código de Ética Médica, artículo 14, exige que el acto médico esté consentido. Si no tienen ese consentimiento, ustedes no lo pueden realizar. En el caso que el caso llegue al Tribunal de Ética Médica y no exista un consentimiento o se evidencie que no existió la información suficiente al paciente, pueden sancionarlos y generarles un cargo por este artículo. Caso de ligadura de trompas. Me llama un ginecólogo y me dice, doctora, es que imagínese, es un ginecólogo de un municipio cercano aquí a Bogotá. Me dice, doctora, me acaba de llegar una mamá con una hija mayor de edad, pero con un leve retraso mental. Llega con el personero del pueblo y me dice que le quiere hacer la ligadura de trompas a su hija, porque pues no quiere que le endulcen el oído y termine embarazada. Ella no tiene la capacidad de comprender, ella a veces no sabe, entonces en ese orden de ideas me están pidiendo que haga la ligadura de trompas, el personero coayuda la petición de la madre y yo quiero saber qué puedo hacer. ¿Yo me puedo negar a esa operación? Entonces yo le dije, desafortunadamente usted sí no puede realizar el procedimiento. ¿Por qué? Porque ella sí es mayor de edad, no tiene la facultad mental para autorizar ella misma el procedimiento, pero si es la madre la que quisiera tomar esa decisión, tendría que iniciar un proceso de interdicción y tomar esa decisión por ella. Pero en este momento ella no puede tomar la decisión y mucho menos autorizada por un funcionario público de la alcaldía. Entonces, en ese orden de ideas es por eso que se necesitan el uso completo de las facultades mentales para autorizar un procedimiento. Si ella no lo comprendía, ella no lo podía autorizar y de esa manera él no lo podía realizar. Se requiere que la persona sea titular de ese derecho. Yo tengo el derecho a la vida, yo tengo derecho sobre mi cuerpo y de esa manera soy yo quien debe autorizar eso como tal. En este momento, y esto se refiere única y exclusivamente a lo de los testigos de Jehová. ¿Qué pasó en España? En España hubo una señora que era testigo de Jehová y necesitaba una intervención. Obviamente el cirujano, muy juicioso, le dijo que uno de los posibles riesgos dentro de toda operación, y más en la de ella, era que posiblemente hubiera un sangrado, una hemorragia y que en ese momento tocaba hacer una transfusión. Ella le dijo, perfecto, yo autorizo el procedimiento, pero no autorizo que usted me realice la transfusión. Dijo, hay un riesgo, yo no me puedo exponer de esa manera. Le dijo, no se preocupe, yo le vengo y le traigo un papel que dice que efectivamente le autorizo a realizar el procedimiento, pero que no me vaya a transfundir. Llega el día del procedimiento y la señora efectivamente realizan todos los trámites, llega el día del procedimiento
y en la operación ocurre hemorragia y todos se quedan en la mesa pensando qué van a hacer. En España, en ese caso, el médico decidió hacer la transfusión. En el momento que llega, obviamente la señora sale en sus 2 pies, feliz, contenta, totalmente recuperada, lo sale a demandar a todo el cuerpo médico. ¿Qué dicen? No respetaron mi derecho y lo que yo había ya manifestado sobre la no transfusión. En España, en el momento que analiza el caso, el juez llega y dice, mire, los médicos son seres humanos especiales. Ellos tienen una vocación bastante inusual, que es salvar vidas. Y en ese orden de ideas, yo, mediante una sentencia judicial, no puedo interponerme a algo que es natural en un profesional, que fue salvar la vida de esa señora. Y en ese orden de ideas, exoneró al cuerpo médico. Aquí en Colombia es todo lo contrario. Ustedes no pueden irrespetar la voluntad de la señora testigo de Jehová porque efectivamente incurren en delitos y no es un procedimiento consentido. Por lo tanto, ustedes no estarían autorizados para realizarlo. La libertad tiene que, tanto el médico, como ya vimos, es un contrato, el acto médico es un contrato. Tanto el paciente como el médico deben tener una libertad para el cual deben contratar. Las coacciones deben excluirse las que por ejemplo, el médico le diga al paciente que si definitivamente sin ese procedimiento se va a morir así de manera inmediata. Esas son coacciones que tiene, por ejemplo, y que sanciona gravemente el Tribunal de Ética Médica en estos momentos. El conocimiento previo, él debe tener conocimiento previo de todas las alternativas del tratamiento y de las complicaciones, y él acepta riesgos tanto del progreso de la enfermedad como del tratamiento. La información que ustedes suministren debe ser completa, adecuada y veraz. No sirve que, yo le digo tal cosa con tal de que acepte el tratamiento. Si eso llega a aprobarse dentro de un proceso, nuevamente, vician el consentimiento del paciente, por lo tanto, queda excluido el consentimiento que él haya dado sobre cualquier procedimiento y ustedes, en conclusión, realizaron un acto médico sin consentimiento informado. El artículo 18 del Código de Ética Médica dice que si la situación del enfermo es grave, el médico tiene la obligación de comunicarle a sus familiares y allegados y al paciente si esto efectivamente contribuye al mejoramiento de la salud de él. Entonces, en ese orden de ideas, miran ustedes efectivamente qué tan compleja es la situación del paciente, de esa manera informarle o no todas las implicaciones como tal. La correcta información que ustedes le suministren al paciente tiene como fin y motivo es que éste tenga la aprehensión suficiente para que él tenga todo el conocimiento, pueda tomar una decisión libre y de esa manera autorizar el procedimiento. La motivación nunca debe ser económica o de cualquier otro motivo. Siempre debe ser la conservación de la vida humana. Tengo un caso que se conoció en el Tribunal de Ética Médica de una rencilla, básicamente el caso llegó por una rencilla entre 2 cirujanos. El problema es que uno de los cirujanos estaba le reviró a otro porque él estaba detectando que sometía pacientes sin la necesidad de una intervención quirúrgica urgente o necesaria. Entonces él llega y el médico como tal, el que era increpado, llegó y dijo, lo que pasa es que yo necesito practicar. Entonces en ese orden de ideas, el otro, ahí tuvieron su encuentro y terminó el caso en el Tribunal de Ética Médica, pero más por el problema entre los 2 médicos que por sí, efectivamente, la motivación que había dado esa rencilla como tal. Pero entonces eso es justamente lo que les quiero dar a entender. No existe
motivación alguna, no puede existir una motivación diferente que la de salvar la vida del ser humano, no como en el caso que les conté, que es necesito practicar y necesito hacer el procedimiento porque pues, necesito practicar, entonces necesito seguir haciendo, cogiendo experiencia. El documento del consentimiento informado es obligatorio. Te doy el caso de una odontóloga que hizo una corona, desafortunadamente ella fracturó el diente de al lado y cuando se van, obviamente la señora hace la reclamación, la paciente hace la reclamación, cuando se van a dar cuenta, la auxiliar no había hecho firmar el consentimiento informado. En ese orden de ideas, pues el primer consejo que se le realiza es trate de conciliar con la señora porque efectivamente ese acto no estaba consentido, usted no lo podía realizar, generó daños y esos daños deben ser indemnizados. Si eso llega al Tribunal de Ética Odontológica, muy posiblemente vaya a ser sancionado. Según el Tribunal de Ética Médica, cualquier paciente puede, incluso en la puerta del quirófano, revertir su consentimiento, en cualquier momento. Para el tribunal es muy importante que la información del procedimiento al cual se vaya a someter el paciente se suministre con una anterioridad suficiente para que él aprenda la información que le dieron, la entienda y acepte. Entonces, en ese orden de ideas es una buena práctica que aún, por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita en el caso de Juana, a ella le dijeron exactamente cuál era el procedimiento, le dijeron que se llevara el consentimiento informado, que cuando entendiera exactamente eso, lo trajera el día de la operación, si ella consentía que se iba a operar y de esa manera realizar la operación. ¿Por qué? Porque es que el Tribunal de Ética Médica en algunos casos ha detectado, y según el dicho de los propios pacientes después en las declaraciones dentro de los procesos, es que me hacen firmar el consentimiento en la puerta del quirófano. Entonces, en ese orden de ideas, pues a mí me dijeron eso, firme aquí, yo firmé, pero hubo ese proceso de aprehensión de la información que me dieron, de entendimiento y de aceptación, no lo hubo. Entonces, para eso, ello es importante. Y adicionalmente que se pueden arrepentir en el último momento. Tenemos un caso aquí en Colombia que llega una familia a un consultorio de un médico. Llega y dice, doctor, es que nuestro hijo fue sincero con nosotros, él no se siente a gusto siendo hombre y él quiere cambio de sexo. Nosotros como papás de él, efectivamente, pues lo apoyamos, lo entendemos y la autorizamos nosotros, papás, para que ese cambio sea realizado. Ustedes, si les llega el caso, ¿qué harían? ¿No? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Tiene 16 años. Sí, él dice, sí, yo no estoy contento con el sexo con el que nací, quiero hacer mi cambio. Ok. Ese caso fue analizado por la Corte Constitucional el 23 de octubre de 1995. Efectivamente, lo que manifestó, o el médico se negó a realizar la operación y los papás interpusieron tutela que llegó al conocimiento de la Corte Constitucional. El padre, aunque ellos son los facultados para entregar el consentimiento en ese tipo de operaciones, no son ellos los que tienen que tomar esa decisión. Entonces, porque es una decisión que afectará de manera definitiva la autonomía, personalidad del paciente y en ese orden de ideas es él quien tiene que tomar la decisión a los 18 años. Las excepciones del deber de informar. Eso lo trae la doctrina como tal, que existen, pero pues conforme lo que yo les he comentado, en este momento el consentimiento es obligatorio para absolutamente todo. Les quiero comentar.
Cuando el paciente es otro profesional con la especialidad respectiva, esto básicamente no es como omisión de informar, sino, venga, igual de todas maneras yo le voy a hacer esto, pero consiéntalo. O sea, igual, el consentimiento debe siempre estar formalizado dentro de la historia clínica. Cuando en reiteradas ocasiones se realiza el mismo procedimiento. Caso, un urólogo fue llamado al Tribunal de Ética Médica porque una madre manifestó que las diálisis que se le realizaban permanentemente al niño por necesidad en su tratamiento, una de esas diálisis ella no la había autorizado. Esa diálisis precisamente generó una obstrucción, tocó pasarlo a cirugía, eso pues obviamente a destrabar la obstrucción y generó una complicación con una infección. La mamá llegó al caso al Tribunal de Ética Médica porque ella se quejaba que al no autorizar el procedimiento de diálisis se había generado esa obstrucción y que ella había tenido que autorizar o consentir el procedimiento por el cual le desaparecía la obstrucción y de esa manera se infectó el niño. ¿Qué analiza el Tribunal de Ética Médica? Es que ese niño tenía esos procedimientos inicialmente, a ella le hicieron firmar un consentimiento informado al inicio de ese tratamiento y que ese consentimiento, al realizarse de manera 3 veces a la semana el mismo procedimiento, no se valía para todos esos procedimientos consecuentes que eran exactamente lo mismo y que ella aceptaba con ese consentimiento inicial riesgos y complicaciones inherentes al procedimiento. Eso fue lo que dijo el tribunal. Consentimiento empeoraría la situación con respecto a la enfermedad. Obviamente, pues tenemos ahí la posible caso de depresión que pueda llegar a sufrir una persona en cuanto a la información completa que se le dé. La renuncia del paciente a ser informado. Doctor, hágame lo que quiere. Venga, me firme. Eso no. Cuando se atiende al menor de edad, obviamente, pues quien ejerce ahí es la patria potestad, son los padres. Urgencia médica, pues obviamente si el niño, por ejemplo, llega después de que el bus de la ruta se estrelló y necesita una operación con urgencia, ustedes no se van a esperar a los papás a que consientan. Urgencia es urgencia y eso queda exonerado del consentimiento como tal. Y se descubrió una patología diferente. Yo siempre he dicho que así ustedes tienen que salir, o el cirujano tiene que salir, informar y que consientan ese procedimiento diferente. La paciente Juana, lo que estábamos viendo ahorita al principio. Entonces, Juana es ingresada a ese programa de ginecología electiva y lo que les contaba, hay un ginecólogo que la ve, la dictamina, le dicen, mire, efectivamente le tenemos que sacar lo que le encontramos y programa la cirugía. Él le da el consentimiento informado, le dice la información y Juana regresa después para que le realicen esa operación. El día de la operación, este es el consentimiento informado que el médico primero, el que le había diagnosticado la patología, le dio a firmar. ¿Quién me dice cuyos posibles riesgos son? ¿Qué dice ahí? ¿Alguien entiende? No. ¿Qué puede decir? Muerte, creo, sí. Esa es como la más legible. ¿Cuál es el procedimiento recomendado? ¿Cierto? ¿Algo? ¿Alguien? Cuando el ginecólogo ve ese consentimiento, el que va a operar, el que sí tiene que intervenir a la señora, él le pregunta a la señora, mi señora, ¿usted sabe para qué vino? Ah, no, es que me van a sacar algo. ¿Ok? Entonces, se sienta, le explica nuevamente todo lo que le encontraron, le hacen un dibujito en la historia clínica, le dice que efectivamente él va a hacer eso, que no sé qué, y él realiza este consentimiento. Diferente, ¿cierto? Entonces, ahí sí se sabe cuál es el diagnóstico, cuál es el procedimiento recomendado y cuáles son los riesgos, entre esos la infección. ¿Por qué llegó el caso al conocimiento del Tribunal de Ética Médica? Porque la señora se infectó.
Entonces, cuando realizan el estudio del caso de la historia clínica, encuentran los dos consentimientos. Y obviamente, al médico que realizó ese primer consentimiento fue el médico que le generaron cargos. ¿Por qué? Porque primero la señora, y según el dicho del segundo ginecólogo, no sabía básicamente muy bien a lo que iba a que le sacaran algo, no sabía más, y que en ese orden de ideas la información no había sido suministrada, el consentimiento que ella había firmado no era valedero, y que si no es por el otro médico que efectivamente realiza un consentimiento veraz y como debe ser, ese procedimiento no se hubiera podido realizar. Y si se realizaba, las complicaciones efectivamente hubieran sido responsabilidad de ambos. ¿Listo? Doctores, muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿No? Listo. Muchas gracias, muy amables. Buenos días. Al salir, reciben a todos muy por favor.